It's me, Mario. Hello. ¿Qué onda, intrépidos? ¿Cómo están? Estamos aquí el día de hoy, mi querido Moy, mi queridísimo Chapa. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues hoy vamos a hablar de algo de antaño. ¿Pero qué te parece si hablamos de la consola de Nintendo 64? Se nos hizo un buen tema hablar de la Nintendo 64 porque es una consola que al que le gustan los videojuegos le apasionó mucho y hasta el momento es una consola que marcó nuestras vidas. Es una gran consola que tiene gran historia y pues por eso decidimos hablar de ella. Yo creo que es algo significativo de toda la infancia de muchos de nosotros, de nuestra generación. Y yo creo que sí es un buen tema para hablarlo. A continuación vamos a poner un video de cuando salió la Nintendo 64 aquí en México, por ahí del año 1996. Tú sabes quién vive en 3D. Tú sabes quién está bajo control. Tú sabes quién tiene 4 veces más entretención. Tú sabes quién rompe las barreras. Tú sabes quién es el más buscado. Tú ya lo sabes. El juego es Nintendo 64. Con Nintendo 64 juega el mejor. ¿Qué les parece si hablamos un poco de historia de Nintendo 64? Me parece muy bien. ¿Tienes algo que comentar, Chapa? Sí, pues la consola salió en Japón y en Estados Unidos en 1996. Fue competencia directa de la Sega Saturn y de la PlayStation 1. Más directo de la PlayStation 1 porque tenían roces con Nintendo ya desde el Super Nintendo. De hecho, Nintendo había hecho una alianza con Sony para producir una nueva consola de videojuegos, que en este caso pues pretendía Nintendo generar una consola que iba a ser la Nintendo 64. Nintendo se alía con Sony para generar una consola transformada a partir de la Super Nintendo. Es decir, iban a generar un lector de CDs que iba a incorporarse por la parte de abajo de la Super Nintendo. Hubo algunas cuestiones por las que Sony se enoja con Nintendo. De hecho, ya en el momento de la presentación de la consola iba a ser en el CES de 1991, ahí en Las Vegas, Nevada. Nada más que Nintendo de Yamauchi, que era ahí el dueño, no es el dueño, vio las letras chiquitas del contrato que tenían con Sony y de hecho no iba a ganar casi nada con las ventas de esa consola. Entonces, en el momento que se iba a presentar, se echó para atrás y hizo la noticia que iba a hacer la consola, pero junto con Philips y no junto con Sony. O sea que les jugaron algo chueco y se enojaron y dijeron, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Exacto. En ese momento Sony toma la decisión de generar su propia consola con lo que ya había trabajado y Nintendo dijo, pues voy a chambearle por mi lado, ¿no? Nintendo fabrica la Nintendo 64. Esta consola es la sucesora de la Super Nintendo y es la primera consola de Nintendo en generar gráficos en 3D. Exactamente. De hecho, cuando fue anunciada en el CES de 1993, se anunció como el Ultra 64. No iba a ser Nintendo 64. Nada más que por cuestiones de marketing y todo, y en el momento de salida de la consola, decidieron cambiar el nombre de Nintendo 64. Entonces, en este momento que salió la consola, en 1996, también salió la Sony PlayStation, en el cual Ken Kutaragi, que era el que diseñó la PlayStation 1, pues tenía mucho odio con Nintendo y decidió llevarse Squaresoft, que era alguien que se estaba super ligada ahí a Nintendo, ya se imaginan los juegos de Final Fantasy, y eso fue algo que hizo más fuerte a Sony en ese momento. Pero lo que es Rare fue el punto de apoyo de Nintendo para poder sacar juegos muy interesantes en este momento. ¿Qué tenemos que decir de las características generales del Nintendo 64? El Nintendo 64 es la tercera consola de Nintendo y sus principales competencias eran Sega Saturn y el PlayStation 1. Y el costo de compra de la consola era de $200, que al día de hoy, por el tema de la inflación, estaría en un costo alrededor de los $350. La consola vendió 33 millones de unidades, revolucionó los gráficos de 2D a 3D. La Nintendo 64 sacó diversas versiones en las que se incluían. Pues mira, sacó varias versiones. La principal era la versión media negrilla. La negra, ¿no? La clásica, esa era la Esa clásica. era la principal. De ahí empezó a salir la misma versión, pero con juegos de Mario World, el de Killer Instinct. Y ya después de eso salió las versiones de color, que eran el Smoke, el Jungle, el Wild Melon, que eran versiones de colores, ¿no? Era la versión verde, la roja, la naranja, y había otras ediciones que fueron como la edición de Pikachu, que esa nada más fue vendida en el Toys R Us ahí en Estados Unidos. Y la versión dorada, que fue vendida en Japón nada más, también fue vendida en Estados Unidos, la dorada, pero ese se considera casi un santo grial ahí en las consolas de Nintendo.
Esa consola salió cuando se estrenó el juego de Zelda. Sí, La dorada. exactamente. Se estrenó cuando se estrenó el Ocarina of Time de 64, junto con la edición coleccionista del juego de Zelda, que era también dorado, todo completo. Como todos sabemos, la consola funciona con cartuchos. Los cartuchos son de una forma muy característica. Estos cartuchos tenían una capacidad de 64 MB, que a comparación de su competidor principal, que era la PlayStation 1, esta capacidad de 64 MB contra los 700 MB que traía el Compact Disc de la PlayStation 1 le daba una ventaja a la consola. Se considera una ventaja porque los juegos de PlayStation 1 tenían cinemáticas pregrabadas en un estudio digital, que quiere decir que en un juego pasaban una serie animada en la que tenía que ver en relación a la temática del juego en ese momento, y la Nintendo 64 no podía incluir esta cinemática. La desventaja que tenía la PlayStation 1 con este tipo de juegos en Compact Disc es que había mucha piratería. Punto a favor en la Nintendo 64, que por medio de los cartuchos evitaban esta piratería, y pues las ventas eran 100%, se puede decir, para la consola de Nintendo. Sí, porque ahí pues todo lo que se dedican ahí a la piratería, pues era muy difícil hacer los cartuchos de 64, y en ese momento ya existían los quemadores de CD. Entonces lo único que tenían que hacer era poner el CD original y sacar copias y copias y copias, y lo vendían todos, ¿no? Claro. Y yo creo que esto es lo que hace muy especial la consola, porque fue la última consola que sacó los cartuchos. Exactamente. Sí. Es la última consola de Nintendo que utiliza cartuchos De sobremesa. de sobremesa. Ajá. En su momento es una consola que se considera vanguardista en la parte de mostrar gráficos en 3D, pero Nintendo le pegó un poco que no evolucionara a un periférico insertable de mayor capacidad para hacer un poco más atractivos los juegos. Varias compañías que estaban ya con Nintendo se fueron con la Sony PlayStation por lo mismo de las cinemáticas. Los juegos que tenían programados ellos eran un poco más largos, y al momento de ver que los cartuchos de Nintendo eran muy pequeños, decidieron irse con la competencia y dejaron a Nintendo solo en ese momento. Es increíble también cómo ver Nintendo 64 hizo su mayor esfuerzo por lograr en tan poca capacidad hacer juegos tan significativos para la época, ¿no? Como juegos como Mario Kart, como Super Smash Bros. Y otros que son muy conocidos. Hablemos de los accesorios de la consola. Tiene accesorios tanto para la consola en sí y accesorios para los controles. Entre los accesorios de la consola podemos encontrar... Mira, pues yo en este momento me acuerdo de dos, que era el Expansion Pack, que le quitabas la consola en sí. Cuando tú la comprabas traía el Jumper Pack, que era la memoria como corría la consola, que era de 2 MB. Entonces hay juegos como el Donkey Kong, el Majora's Mask, el StarCraft y creo que el Perfect Dark. StarCraft. Sí, StarCraft, el 64 salió. No mames. Sí. ¿Lo tienes? Sí, creo que sí. Te lo compro. De hecho, los juegos que ocupaban el Expansion Pack, los que ocupaban al 100% era el Donkey Kong y el Majora's Mask. El Perfect Dark y el StarCraft nada más lo ocupaban para ciertos pequeñeces que necesitabas, pero tú podías jugar el juego sin tener el Expansion. Los que únicos exclusivos para el Expansion era el Donkey Kong y el Majora's Mask, el Zelda. El Expansion Pack era más que todo, doblaba la memoria de 2 MB a 4 MB de la consola. Estos juegos que funcionaban, que utilizaban el Expansion Pack, era porque requerían un poco más de fuerza para poderse reproducir en la consola. Y después salió también, ya al final de cuando estaba terminando la consola en 1999, salió el DD Drive. El DD Drive solo salió en Japón, no salió ni en Estados Unidos ni aquí en México. También se le considera un santo grial ahí dentro de los accesorios de Nintendo. Eso se le ponía debajo de la consola con un conector que se conectaba ahí, y ahí quisieron ganarle la partida a PlayStation porque eran discos, eran en forma de caja, pero adentro tenían el disco. La idea de eso es que tú también ahí mismo necesitabas el Expansion Pack para poder utilizar ese accesorio. Nada más salieron muy pocos juegos, que uno fue uno de Mario, tipo Mario Paint, Dibujabas. que dibujabas y hacías cosas así. Son muy pocos juegos. Ahorita más o menos, si tú lo quieres cotizar y lo quieres comprar, porque es un accesorio muy raro, porque nada más salieron 15,000, de hecho mucho menos que las Virtual Boy, andan más o menos entre 30,000 y 50,000 pesos. Entre los accesorios de los controles también podemos mencionar varios. Uno de los accesorios es el Jumper Pack, el cual causaba vibración en ciertos juegos, que a la hora de chocar con algún objeto o algo vibraba el control. Y de hecho es algo significativo porque es de los pioneros en cuanto a vibración en los controles. De hecho es el pionero porque fue el primer control que le agregó esa parte de vibrar. Nintendo innovó con esta tecnología y al momento de hoy en todas las consolas podemos encontrar que tienen vibración. Fue a partir de esa idea de Nintendo. ¿Qué otro accesorio para el control? Otro accesorio para el control fue el Memory Pack. Algunas veces algunos juegos no tenían para guardar partidas. Tenían una
memoria interna, algunos juegos sí lo tenían, y esa memoria interna a veces se ocupaba una pila para que funcionaran ahí los cartuchos, pero a veces había juegos que no tenían esa memoria y necesitaba de memory pack para poder guardarla, lo conectabas al control y ahí se guardaban todos los datos, como por ejemplo en el International, ahí se guardaban tus jugadores, o en el Perfect Dark, cuando tú jugabas en multiplayer, tú guardabas tu personaje, cómo era, las características físicas de los personajes, del personaje, y también ahí se guardaba cuántos kills tenías, cuántos te habían matado, cuántos no te habían matado, que si te hicieron eso, que si no, era lo que guardaba ahí el memory pack. Otro accesorio de la consola es el transfer pack. El transfer pack salió exclusivamente para juegos de Pokémon, el Pokémon Stadium, el 1 y el 2, que era más que todo para poder transferir tus juegos o tus Pokémon de las consolas portátiles, ¿no? Ah, del Game Boy. Cierto. Entonces tú ponías ahí el juego, ahí en el transfer pack, y tú podías descargar los Pokémon directamente al juego. Exactamente, pasaban los Pokémones al Nintendo 64, características e incluso juegos ocultos que no venían en la Nintendo 64 y te decían, conecta mediante el transfer pack y desbloqueará ciertos juegos. Exactamente. Que solamente haciendo esta transferencia de datos podías desbloquear. Y ahí en el Pokémon Stadium funcionaba como tipo Super Game Boy, que tú podías jugar también el juego de Game Boy ahí en la 64. Exactamente. Siempre y cuando tuvieras el Pokémon Stadium. Otro accesorio para la consola salió a partir de un juego que se llamaba Hey You Pikachu. Esto se trataba de un micrófono. ¿Cómo funcionaba este micrófono? Pues el micrófono era muy básico, simplemente daba ciertas órdenes, el micrófono lo conectabas al control y ya había ciertos comandos que tú tenías que seguir, donde supuestamente interactuabas con el juego, pero realmente ya estaban establecidos los comandos. Entonces fue algo muy sencillo y muy caro para lo que era. Sí, y nada más salió en Japón y salió en Estados Unidos. Cabe mencionar que eran solamente dos idiomas, el japonés y el inglés. Exactamente. Hablemos de los juegos de la Nintendo 64. Los juegos formó parte fundamental de la consola para que esta tuviera el éxito que tuvo. ¿Cuáles son los juegos principales que recuerdan ustedes? Los primeros que salieron junto con la consola pues fue el Mario 64. Ese fue el primer juego que salió. Ese fue el juego que recordamos todos de la consola. Ese fue el primer juego, yo creo que todo el mundo tuvo. ¿Por qué? Porque además fue un juego que se lanzó al mismo tiempo que la consola. Sí, fue el hit del Nintendo 64, ¿no? Porque en ese momento tú estabas jugando con el Super Nintendo en 2D, ves el Mario 64 que era en tercera dimensión, ves el control, cómo se movía con los joysticks, que era algo que no existía en ese momento. Ahí innovó Nintendo en el uso del joystick para poder mover el personaje en 360 grados, y pues no, todo el mundo se volvió loco, hasta yo me volví loco al momento de ver esto. Claro, era súper revolucionario porque estabas acostumbrado a jugar con Mario Bros en dos dimensiones, en saltar obstáculos en un plano 2D. Entonces de repente sale este juego y revoluciona la industria de los videojuegos. Entonces por eso fue tan exitoso este juego, ¿no? Cabe mencionar que este juego fundó las bases para este tipo de juegos en aventura en tercera dimensión. Implementó el 3D e implementó la cuestión de los movimientos de las cámaras. Pero hay otro juego que revolucionó aún más el posicionamiento de la cámara y el 3D. ¿Cuál es este juego? Pues muy fácil y muy sencillo, ¿no? Fue Zelda Ocarina of Time. El Zelda, que también es uno de los mejores juegos dichos por mucho. Es un juego que está considerado como uno de los mejores juegos de toda la historia en la industria de los videojuegos. ¿Es así? Sí, de hecho, ahorita actualmente está considerado junto al Zelda Majora's Mask. Otro de los juegos memorables de esta consola es el International Superstar Soccer. ¿Quién no se acuerda de las primeras retas que echaba uno en el International? Sí, no, era un juego muy increíble. De hecho, tú podías crear a tus personajes y jugar ahí mismo con ellos. Que de hecho, este juego es un sucesor del International Superstar Soccer de Super Nintendo. Ajá. Recuerdo mucho que había códigos, ¿no? Nintendo empezó a implementar códigos ocultos en cuanto tú hacías combinaciones en el control y sacabas ciertos personajes. Como por ejemplo en Super Nintendo, en el International Superstar Soccer, hacías un código mediante combinación de los botones del control y el árbitro salió un perrito, ¿no? Y ciertas cosas así que pues estaban para la época padres. Otra cosa que fue creativo en este juego fue que empezaron a aparecer las retas en salones, en fútbol de salón. Hubo muchos otros juegos que estuvieron muy padres para la Nintendo 64. Estos que mencionamos fueron los principales y fueron los que lo catapultaron a lo que llegó a ser la consola. Se programaron un total de 387 títulos, de los cuales 84 fueron exclusivamente para Japón, 42 para
América y solamente 4 para Europa. Otro grupo de juegos que son considerados como los principales de la consola. Sí, de hecho la consola salió, en el momento de salir salió con el Mario 64, salió con el Pilot Wings y salió con el Star Wars. Otros juegos importantes después de eso, la segunda camada fue los Zelda, el Zelda 64, el Majora's Mask, los juegos de Red, el Conker, el Turok 2, Star Fox, Banjo-Kazooie, Star Fox 64, de los buenos. Banjo-Kazooie, Smash Bros. el Smash Bros, el Perfect Dark, el Golden Knight. Entre esos son los que más o menos me acuerdo en este momento. Fueron juegos que Nintendo ya tenía pensado hacer, pero por las limitantes que tenía con la consola antecesora no podía programar por la cuestión de recursos que estos juegos requerían. Sí, de hecho Nintendo se apoyó mucho ahí en Red para sacar títulos importantes. Las anécdotas que tenemos sobre la consola Nintendo 64, yo no tuve una Nintendo 64 propia. Yo jugaba la Nintendo 64 en lugares donde la rentaban. Ibas a un lugar en las plazas, aquí en la ciudad de Veracruz, hay una plaza que se llama Plaza Mocambo, que en el año 96, 97 y 98 había locales en donde estaban varias televisiones. Tú pagabas por hora, 1 hora, 2 horas, y rentabas el Nintendo 64 con el título que querías jugar en ese momento. Podías ir con tus amigos, pedir 4 controles y la hora te costaba lo mismo. Si era un jugador, 2 jugadores, hasta 4 jugadores. Posteriormente en casa compraron un 64, un primo, y ahí fue cuando yo empecé a jugar el famosísimo GoldenEye 007, que es un juego de shooter de armas en primera persona, que era a base de misiones del agente 007, o también había un modo multiplayer en el cual eran de 1 a 4 jugadores. Se armaban las guerritas, ¿no? Se armaba el competitivo de matar y acumular puntos. Sí, yo en mi caso, yo sí la tuve, ya un poco tarde, porque al inicio sí la consola era muy cara, en su momento, ¿no? O sea, era muy cara. Yo la compré precisamente en Toys R Us, ahí en Estados Unidos. No, hombre, yo cuando la tuve fue algo increíble, güey, o sea, no sé, güey, yo me emocionaba mucho con los videojuegos, pero yo ver el Mario 64, que fue el primer juego que yo tuve, fue una sensación de... Oye, como el video del niño que recibe en Navidad la Nintendo 64, ¿no? Nintendo 64. Fue increíble esa sensación de tener el Nintendo, y a mí de los juegos que yo más recuerdo de que a mí me gustaban mucho, pues era el Golden Knight, los Zelda, eso es definitivo, es algo increíble, y el Conker y el International y el Perfect Dark, esos eran los juegos de hit. Sí, mis juegos favoritos de Nintendo 64 fueron Super Mario 64, Golden Knight, Mario Kart, y me gustaba también mucho Turok. Luego salió también un juego que me gustó bastante que se llamaba Doom, y son los que recuerdo, ¿no? No había dinero para más. Pues yo en lo particular tengo mucho recuerdo de cuando me lo regalaron en un Día de Reyes, y fue una emoción que no lo puedo describir ahora porque fue muy bonito para mí. O sea, encontré el regalo que yo quería en ese momento, y pues también el recuerdo que tenía con los primos jugando y así, ¿no? O sea, fueron momentos muy especiales en mi vida. Los juegos que a mí me gustaban demasiado era el International, por supuesto, fútbol, el Smash Bros. Y el Mario Kart, era mi favorito. Pues bueno, esa fue la plática sobre la Nintendo 64. Nos pareció un video muy interesante para los que les gustan los videojuegos, ya que la Nintendo 64 fue una consola revolucionaria en su momento, fue una consola muy querida, e incluso al día de hoy es una consola que los coleccionistas buscan mucho, y es una consola que puso los cimientos para los videojuegos que existen el día de hoy. Una consola revolucionaria y una consola muy querida por todos. Y más que todo que marcó época, ¿no? Ese fue un salto muy grande en los videojuegos. No olviden suscribirse, amigos, y darle like al video y activar la campanita para seguir viendo nuestros videos. Si te gusta este contenido, si quieres que lo tomemos más a fondo o quieres que hablemos de otras consolas, no olvides ponerlo aquí en los comentarios. Y recuerda, no mames, no. ¡Viva el máximo! vive intrépido. Bye.